Autismo. En el 2012 se aprobó la Ley para el Bienestar, Integración y Desarrollo de las Personas con Autismo en Puerto Rico. Para la redacción de esta ley y la justificación de la misma, se realizó un estudio en el 2011 sobre la cantidad de personas con autismo en Puerto Rico. Es el único estudio que hasta el momento se ha realizado sobre este asunto. Se determinó que en ese momento los trastornos generalizados del desarrollo o los trastornos dentro del continuo de autismo eran los desórdenes de mayor crecimiento entre todos los que se podían presentar en los niños de Puerto Rico. La tasa de crecimiento se estimaba entre un 17 a un 20%. Y también se señaló que había más niños diagnosticados con autismo que con cáncer, diabetes y SIDA pediátrico todos juntos. La prevalencia ubica el autismo como la tercera incapacidad más común del desarrollo, inclusive más común que el síndrome Down. La primera encuesta de prevalencia de autismo, que como indiqué se presentó en el 2011, reveló que 28.741 casos en Puerto Rico han sido diagnosticados con autismo y que entre niños de 4 a 17 años Puerto Rico tiene una de las tasas más altas en todo el mundo. Los expertos que consultaron para la justificación de esta ley coincidieron en que esta tasa seguirá subiendo, la prevalencia seguirá en aumento y hay 11.743 niños, esto es básicamente un 1.62% de la población entre los 4 y los 17 años. En términos generales, se puede decir que 1 de cada 62 bebés que nacen en la isla tienen una alta posibilidad de desarrollar autismo. Cuando hablamos de autismo, generalmente pensamos en una característica principal o primordial, que es el aislamiento social o la poca comunicación e interacción. Básicamente es lo que en griego significa autismo, vivir dentro de uno mismo. El Acta para la Educación de Individuos con Impedimento, IDEA por sus siglas en inglés, define el autismo como un impedimento de origen neurológico que afecta sustancialmente tres aspectos principales: la comunicación, la interacción social y la conducta. Obviamente, estas tres manifestaciones principales deben ser evidentes antes de los 3 años y afectar adversamente la ejecución académica. La ley IDEA contempla otras características que son frecuentemente asociadas al autismo. Estas son la ocupación en las actividades continuas y repetitivas y los movimientos estereotípicos o comúnmente conocidos como estereotipados. Además, la resistencia a esos cambios ambientales y esos ambientes altamente estructurados. Cambio a las rutinas diarias, la incomodidad a esos cambios específicamente. Además, menciona las respuestas que son poco comunes a las experiencias sensoriales. Esto responde a los desórdenes de integración sensorial ya sea hiposensibilidad o hipersensibilidad, en cualquiera de las áreas sensoriales. La ley IDEA indica que el término autismo no se aplica si el rendimiento académico del niño se ve afectado de manera adversa, principalmente porque el niño tiene o presenta un trastorno emocional o conductual. Además, la ley IDEA señala que el niño que exhibe las características de autismo después de los 3 años sí puede ser diagnosticado como tener autismo si se satisfacen los criterios mencionados anteriormente. Generalmente se utilizan los términos espectro de autismo o continuo de autismo. Ambos términos son utilizados para referirse a que en la condición las características se pueden manifestar en un grado muy diferente en cada individuo. La doctora Lorna Wynn presentó una triada que básicamente nos permite entender y estudiar el continuo de autismo. Ella clasificó para 1988 las características del autismo en 3 grandes áreas: la interacción social, la comunicación y la conducta. Cuando ella hablaba de la interacción social,
se refería a esas capacidades que tienen los individuos con autismo tan limitadas en el área del reconocimiento social, compartir intereses, la empatía, la interacción. En el ámbito de la comunicación, esos trastornos de la capacidad en términos de la comunicación social, entiéndase el lenguaje, los gestos, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, todo lo que tenga que ver con la comunicación, inclusive el contacto visual. En el área conductual se refería a todas las características relacionadas a los patrones repetitivos de actividades, al apego inflexible a las rutinas y esa tendencia a realizar las cosas de una misma forma continuamente. Además, también en este grupo de características se presentan las dificultades en el área de la imaginación social o el juego imaginario. Cabe señalar, ¿verdad?, que estas características son categorías de características, lo que quiere decir que son múltiples manifestaciones en cada una de las áreas. Por ejemplo, podemos señalar en el área conductual las conductas específicamente esquivas o conductas de autorregulación, que son conductas no usuales a las experiencias de respuestas no comunes a las experiencias sensoriales. Estas conductas son consecuencia de los desórdenes de integración sensorial. Por ejemplo, el niño que esquiva los sonidos, que esquiva las luces, porque tiene un desorden de integración sensorial específicamente en el área porque es específicamente hipersensitivo auditivo. En el caso de la hiposensibilidad olfativa, por ejemplo, pues vendríamos a manifestarlo de manera de búsqueda de olores. Referente al diagnóstico, es importante señalar que debe ofrecerse por un equipo transdisciplinario, no multidisciplinario, sino transdisciplinario. La diferencia entre ambos es que un equipo transdisciplinario realiza la evaluación de manera simultánea. Todos los especialistas comparten el momento de la evaluación y redactan un solo informe con una sola sección de recomendaciones. El equipo transdisciplinario debe incluir patólogos en el área de habla y lenguaje, psicólogos y terapeutas ocupacionales, al menos uno de cada uno de estos especialistas. También es importante señalar que se utiliza como guía universal para el diagnóstico el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, la quinta edición. Entiéndase el DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría. Debe cumplimentarse un perfil comunicológico y conductual. Deben considerarse las observaciones de los padres mediante entrevista y mediante una escala escrita. Y también puede contemplarse la utilización de escalas de venta, escalas que se pueden adquirir. Se venden como por ejemplo la escala CARS. Al momento se desconocen las causas específicamente para el autismo. Sin embargo, los investigadores han presentado diversas teorías controversiales en cuanto a las causas. La primera teoría y la más controversial fue presentada por Leo Kanner para 1944 y era la falta de calidez en la familia, lo que llamaban la madre refrigerador. Obviamente, esta causa no tenía base científica, por lo que fue descartada simplemente básicamente en 2 años. Se ha estudiado la vacuna triple viral de sarampión, rubiola, paperas. Otras vacunas que contienen el conservador timerosal mercurio también ha sido estudiado. Y hay evidencia de las diferencias del tamaño físico del cerebro en áreas específicamente que tienen que ver con el lenguaje. Por ejemplo, la irragación en el hemisferio izquierdo es diferente, el tamaño del cerebro también es diferente, entre otros aspectos estudiados referente a la estructura y anatomía del cerebro del niño con autismo. Y cabe mencionar que sí se descubrió la causa del síndrome de Rett, que es una mutación genética en el gen MSP2. Por eso esto es en el cromosoma X y por eso es un síndrome que se da solamente en las niñas. Mencionamos esto porque el síndrome de Rett fue clasificado hasta el 2013
dentro del continuo de autismo, según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, cuarta edición. Ya en la quinta edición simplemente se le da el diagnóstico como autismo y no como un síndrome de Rett, que es un trastorno dentro del continuo de autismo, o que fue un trastorno dentro del continuo de autismo. Aunque no se ha determinado una causa específica para el autismo, las investigaciones apuntan a unos factores causales. Por ejemplo, el factor genético juega un rol muy importante. Se han realizado estudios con gemelos y existe más posibilidad de desarrollar autismo en dos hermanos que son gemelos idénticos que gemelos fraternos. También el desarrollo atípico del cerebro que ocurre durante las primeras tres meses básicamente en el que se está desarrollando el feto es un factor causal. Los tóxicos y los teratógenos ambientales. También los desórdenes metabólicos. Se indicó que se utiliza el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, quinta edición del 2003, que es el que está vigente actualmente para realizar el diagnóstico. Este fue publicado en los Estados Unidos el 22 de mayo de 2013 y la versión traducida al español fue publicada en el 2014. Entre los cambios principales es que el código de diagnóstico ahora es 299.00 y solamente vamos a considerar el desorden del espectro de autismo. En otras palabras, los 5 trastornos generalizados del desarrollo o los 4 desórdenes específicos y un desorden no específico se reducen a uno que es el desorden del espectro de autismo. Cuando hablamos de los 5 trastornos generalizados del desarrollo, 4 específicos y uno no específico, eran los que presentaba el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, cuarta edición. En la cuarta edición se hacía el diagnóstico diciendo si el niño o estudiante, ¿verdad?, tenía autismo, tenía síndrome de Asperger, síndrome de Rett, síndrome desintegrativo infantil o un trastorno generalizado del desarrollo no especificado o PDD-NOS, como se le conoce por sus siglas en inglés. Al momento, todos estos 5 trastornos solamente se le va a dar el diagnóstico de autismo específicamente. Las investigaciones apuntan a 3 temas principales. Uno, el sistema límbico, que tiene que ver con regular las emociones y todo lo que tiene que se relaciona con la empatía, la formulación de los recuerdos y la memoria. Otra área de investigación es el cerebelo, porque regula la atención y todo lo que está relacionado a la modulación sensorial. Como hemos dicho, hay muchos desórdenes de integración y modulación sensorial, la iniciación, la planeación motora y conductual. También el lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje nos referimos a estudios en el área del hemisferio izquierdo que está estrechamente relacionada con el desarrollo del lenguaje y específicamente en un área de atención y es la disminución de la irrigación sanguínea. Cabe señalar que los estudios evidencian que el tamaño del cerebro de un niño con autismo podría ser hasta un 10% más grande de la norma. Otra área de interés en términos de las investigaciones es la base genética. Específicamente los genes en el cromosoma 15 y cromosoma 7. También los estudios con gemelos, porque habíamos mencionado que los gemelos idénticos tienen más probabilidad de desarrollar autismo ambos gemelos versus los fraternos.